El gamelán electrónico es un instrumento musical interactivo con el cual la audiencia tiene la posibilidad de interactuar con una pieza de música que yo compuse. El público manipula la cualidad del sonido de mi pieza de música utilizando las sombras de sus manos sobre una mesa de luz. La instalación está compuesta por una mesa que es rectangular. La mesa tiene un círculo y 6 ranuras. Todos ellos emiten luz. Los miembros del público pueden interactuar a través de la mesa. Si se pone la sombra de la mano sobre el círculo, se dispara la pieza de música y se desliza la mano sobre las ranuras, se transforma la cualidad del sonido, el colorido tímbrico y orquestal de la pieza de música. Yo compuse una pieza de música de 2 minutos que tiene ritmo, que tiene alturas y que viene presentada en un timbre básico. Lo que hacen los oyentes o lo que hacen los espectadores es modificar y transformar la cualidad del sonido de esta pieza de música, el colorido tímbrico, que es como si estuvieran transformando quién la toca o la cualidad de los instrumentos que la tocan. Todo esto es sintético, todo es hecho en el computador, son sonidos que no existen, que toman muestras de sonidos reales, pero que básicamente están procesados. Pero lo que hacen los ejecutantes es orquestar y cambiar ese colorido que hace que nosotros sintamos que la pieza suena diferente a pesar de ser la misma pieza. El otro componente importante es la interfaz. La interfaz es lo que permite que se capturen las sombras de las manos sobre la mesa, que esa información sea llevada al programa de audio donde se hacen todas las transformaciones y que se mande un feedback que se proyecta sobre la superficie de la mesa y que hace que cuando las ejecutantes mueven las sombras de sus manos sobre las ranuras, cambien los tamaños de los rectángulos, cambien los colores y cambie el contenido visual de lo que se proyecta sobre la mesa. El último componente es la orquesta de parlantes, que es lo que hace que el espacio funcione como una caja de resonancia. Yo quise hacer un instrumento que fuera tridimensional, como la mayoría de los instrumentos, pero quería que fuera un instrumento tridimensional en el cual el espectador está metido dentro del instrumento. No es como un instrumento portátil que uno toca y que proyecta un sonido, sino que uno está metido dentro del instrumento. Es casi como si uno, por poner un ejemplo, estuviera metido dentro de la caja de resonancia de un piano.
Entonces los parlantes son los que traen el sonido al interior del instrumento y adicionalmente delimitan y muestran cuál es la arquitectura y cuáles son los límites del espacio. Esta obra puede no tener paredes porque los parlantes hacen que quede muy claro cuáles son los límites del espacio. De hecho, en los sitios donde ha sido expuesta la obra, el público intuitivamente se sitúa dentro de la orquesta de parlantes. Este espacio es como una arquitectura también intangible. Está lo intangible en la sombra de las manos, está lo intangible en cómo se delinea el espacio y también está lo intangible en la naturaleza de la interacción. El gamelán electrónico es una reflexión acerca de la música, acerca de qué significa ser espectador, qué significa ser intérprete, qué significa ser autor, qué es un instrumento musical, cómo es el tipo de vivencia cuando uno va a escuchar una pieza de música. En términos de los roles, lo que yo quise hacer fue jugar un poco con los roles para transformar la vivencia. El público llega, pero no llega a un concierto, sino que llega a ejecutar una pieza de música. De igual manera, yo hice una pieza de música, pero la pieza se completa con la intervención del público. Esto significa que el público tiene un nivel de autoría importante. La intervención del público es necesaria para que se complete la obra. Eso quiere decir que estamos compartiendo la autoría de la obra. De igual manera, el público puede decidir quedarse simplemente como espectador o puede ir a la mesa e improvisar y actuar permanentemente. Hay una confusión de roles y eso transforma y juega con la vivencia de lo que es tener una experiencia estética musical que normalmente se restringe al concierto.